¿Podría mi adoración alejarme del hogar eterno en el cielo? ¿Es la adoración que ofrezco tan importante que podría pasar una eternidad en el infierno por adorar a Dios de una manera vana? Muchos hoy día les escuchamos decir, hermano Jaime, no importa cómo adores, no importa cómo adore yo, siempre y cuando usted sea honesto y sincero en su adoración. Hay otros que intentan restarle importancia a este tema, pero hermanos, esta pregunta de ¿mi adoración afecta mi salvación? Es muy importante. Cada uno de nosotros tiene el deber de asegurarse de adorar a Dios de una manera que a Dios le agrade, no a uno. No importa qué opiniones tenga yo sobre el tema. Lo que es decisivo es qué dice la Escritura. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, veamos qué dice la Biblia sobre mi adoración. Mientras estamos pensando en este tema, quiero invitarles a que hagamos una visión general de la Biblia y notemos la actitud de Dios hacia aquellos que no adoran aceptablemente. Y vamos a empezar con el capítulo 20 del libro del Éxodo. Todos sabemos que este capítulo registra la entrega de los 10 mandamientos a Moisés. Me parece muy interesante que los primeros 7 versículos tengan que ver con las acciones y actitudes de los judíos hacia Dios. Dios le había dicho al pueblo que no tuviera otros dioses, que no se inclinara ante imágenes talladas, que no le sirvieran y que no tomaran el nombre de Dios en vano. Leamos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuando Dios puso en práctica los 10 mandamientos, les hizo saber a los israelitas que solo había una manera de agradar. En lo que acabamos de leer en este momento, vemos a un Dios que esperaba que su pueblo siguiera sus mandamientos al pie de la letra, sin alterarlos, sin variación. ¿Por qué pensar que Dios ha cambiado de opinión respecto a su adoración? Sí, la ley de Moisés ha cambiado. Ya no estamos bajo la ley de Moisés. Pero el hecho de que Dios espera que le obedezcamos al pie de la letra, eso no ha cambiado. Jeremías 10. Al comienzo de este capítulo, y no lo vamos a leer todo, sino unos cuantos versículos, leemos cómo Dios no quería que los israelitas se volvieran paganos en su idolatría. En los primeros 5 versículos, Dios muestra la locura de los paganos por adorar ídolos y cómo los paganos se han engañado a sí mismos. Dios dijo en el verso 3, porque
las costumbres de los pueblos son vanidad. Y después de decir que es vanidad esas prácticas, esas costumbres de los pueblos, y nosotros tenemos muchas en nuestro medio, Dios continúa mostrando la necesidad de este pueblo. Y dice, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Lo que ocurría miles de años atrás es lo mismo que ocurre hoy en el mundo pagano, en el mundo idólatra. Se postran ante un pedazo de madera que ni habla, ni oye, ni ve, ni puede andar, que no pueden hacer mal, ni tampoco tienen poder para hacer bien, pero el hombre se consagra a ellos y lo invoca y le pide. En el resto del capítulo de Jeremías 10, el profeta dice algo que debemos aprender y aprender bien. En el verso 23 dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Lo que está diciendo aquí se debe a que durante esa época las culturas idólatras eran conocidas por adorar a cualquier dios que eligieran. Habían tantos dioses en ese momento que podía elegir adorar al dios que quisiera. Los que vivían en la época de Jeremías realmente intentaban dirigir sus pasos, ordenar sus pasos. Ahora, cuando habla de ordenar sus pasos, no es llevarlos por un camino recto, sino que ellos determinaban por dónde iban a andar. O, diciéndolo en lenguaje moderno, mi vida es mi vida y yo la vivo como quiera. Usted no tiene que venir a decirme cómo vivir mi vida. Pero el Señor refuta esa forma de pensar y creer, diciendo, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Si no importa cómo adore a Dios, ¿por qué estaba Dios legislando estos mandamientos fríos e impersonales para el pueblo? ¿No quería Dios que estas personas hicieran lo que parecía ser lo mejor? ¿Estaba Dios condenando las prácticas de un grupo honesto y sincero de paganos? ¿Por qué Dios simplemente no les enseñó cómo llevarse bien y amarse unos a otros a pesar de las pequeñas diferencias que estos idólatras podrían haber tenido con los judíos? Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, está dedicado enteramente al rechazo de la ley de Dios por parte del pueblo. Este pueblo rechazó y se negó a adorar a Dios como Dios lo ordenaba. Y es evidente desde el mismo primer capítulo del libro. Dios acusa a estos judíos de ofrecer pan contaminado y de ofrecer lo ciego y lo cojo como sacrificio. Dicen los versículos 7 y 8 del capítulo 1. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable.
Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué Dios perdería su tiempo en este tema si no importa cómo lo adorara el pueblo? Y en el capítulo 3 continúa rogándole al pueblo a que regrese y dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Obviamente el Señor quería que regresaran y recibieran esa gran bendición. Sin embargo, si no importaba cómo adoraban, ¿por qué Dios en Malaquías 3:7 le suplica que se arrepientan y vuelvan a Él? El verso dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, haya dicho Jehová de los ejércitos. De estas tres referencias que acabamos de ver, hermanos, en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 2, Jeremías capítulo 10, y ahora aquí en Malaquías, podemos ver que Dios esperaba que su pueblo lo adorara de cierta manera. Cuando se negaron, se encontraron con la fuerza más mortífera. Te podrá dudar de mi palabra, de lo que estoy diciendo, pero pregúntale a Nadab y a Abiú, los hijos de Aarón. Pregúnteles a ellos sobre la adoración a Dios. Pregúnteles a Nadab y a Abiú qué piensa Dios de las personas que actúan cuando Dios no dice nada. Aquellos que se abrogan el derecho de hacer lo que Dios no ha mandado. Dice en Levítico 10, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Quiénes eran? Los dos hijos de Aarón. Eran sacerdotes. Eran los autorizados por Dios para ofrecer incienso. Nadie más lo podía hacer, solo ellos. Y se lo están ofreciendo al Dios verdadero. Dice, ofrecieron delante de Jehová. No fue para otro Dios, fue para el Dios verdadero. Pero nos dice que hicieron algo que Dios no mandó. Ofrecieron fuego extraño. ¿Cuál fue la reacción de Dios? ¿Se agradó Dios con este acto de adoración de Nadab y Abiú? ¿Lo aceptó o lo rechazó? ¿O dijo, no importa la manera como adoren? El verso 2 nos dice cómo reaccionó Dios. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Si no importa cómo adore uno a Dios, si lo que importa es que uno sea honesto y sincero en lo que está haciendo, entonces pregúntele a Nadab y a Abiú, a los dos hijos de Aarón, si no importa cómo adore uno a Dios.
Pregúntele a Nadab y a Abiú si importa la manera como adore a Dios, si mi adoración afecta mi salvación. Ahora miremos en el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 4, leemos que Jesús tuvo encuentro con aquellos que adoraban a Dios en vano. Juan 4 es solo un ejemplo. Este capítulo registra el encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. La mujer samaritana pensó que no importaba cómo ni dónde se adorara. Ahora, podemos ver eso en lo que ella le dijo a Jesús. Dice en el verso 20, nuestros padres adoraron en este monte, le dice la mujer al Señor. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En el mapa ustedes están observando las dos ubicaciones, Samaria y Jerusalén. Los samaritanos decían que en Samaria. Los judíos decían en Jerusalén. Ahora, da la impresión de que no importa dónde adorar o cómo adorar. Ella le dice, ustedes adoran en Jerusalén y nosotros aquí en Samaria. ¿Cuál es la diferencia? ¿Importa? Ahora, Jesús le responde y con las palabras que le dice, le enseña y le declara que sí importa cómo se adore y dónde se adore. Los verdaderos adoradores ya no tendrían que ir a adorar a Dios en Jerusalén, porque va a haber pronto un cambio. Le dice en el verso 21, vosotros, le dice el Señor a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, o sea, pues en Samaria, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pronto habrá un cambio. Y continúa diciéndole, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No es sorprendente que las excusas que escuchamos día a día con respecto a la adoración estuvieran presentes durante la época del Señor. Usted adore donde quiera y yo adoraré donde quiera, sería la respuesta de la samaritana hoy. Pero, ¿por qué Jesús pasaría tanto tiempo con esta samaritana si ella estaba adorando de una manera aceptable? Ciertamente Jesús no pensó que ella estuviera haciendo mal, ¿verdad? Escuchamos mucho acerca de cómo nosotros debemos ser como Cristo y no concentrarnos en las pequeñeces, sino predicar sobre el amor como lo hizo el Señor. Aquellos que creen que mantenerse firmes en la verdad se logra sin confrontación y a veces sin herir sentimientos, no conocen a nuestro Señor. En espíritu y en verdad. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, Dios es espíritu y los que adoran deben adorarle en espíritu y en verdad? El Señor dijo aquí en este verso 24, tienen un significado
increíble y tremendo que nosotros debemos entender si deseamos agradar a Dios con nuestra adoración. Jesús dijo, deben adorarle en espíritu y deben adorarle en verdad. La palabra en significa en relación con. Jesús literalmente estaba diciendo que debemos adorar en conexión con el espíritu y en conexión con la verdad. ¿Qué es adorar en espíritu? En conexión con el espíritu. Adorar en espíritu es adorar con aquellas cosas relacionadas con el reino espiritual. Jesús muestra que los verdaderos adoradores deben centrarse en los asuntos espirituales, no físicos. Pablo nos dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso no tenemos nosotros en la iglesia del Señor cenas sociales, bingos, rifas, entretenimiento, esparcimiento, etc. Porque el reino de Dios no es eso, no es comida, no es bebida. La iglesia del Señor y su adoración no están ni deben satisfacer las necesidades físicas. No es comida ni bebida. La iglesia y su adoración deben satisfacer las necesidades espirituales del ser humano. Hoy en día, en el mundo religioso de hoy, su adoración es comida y bebida, entretenimiento, esparcimiento, la comodidad de la gente, el evangelio social. Tenemos otra responsabilidad y es adorar en conexión con la verdad. ¿Qué es la verdad? Dejemos que el mismo Señor Jesús dé la respuesta. Él dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Para que nuestra adoración sea aceptable a Dios, debemos adorar con nuestro enfoque en las cosas espirituales y adorar en conexión con lo que dice la palabra de Dios. La única verdad que conocemos es la que ha sido revelada en la santísima palabra de Dios. Nuestra adoración debe provenir de lo que ha sido revelado en las Escrituras. Que cualquiera intente adorar a Dios basándose en lo que no se ha dicho, o que cualquiera enseñe a otros a adorar a Dios de esa manera, es condenarse al infierno. Desviarse del plan de Dios es poner en peligro su alma y las almas de los que lo siguen. En 1 Corintios 11 se registra que Pablo reprendió a los corintios por no participar de la cena del Señor como debían. En el verso 23, Pablo declara, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo dice que las cosas que enseña provienen del Señor, no se las ha inventado él. Y apela a la autoridad adecuada. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y luego procede a corregir a estos hermanos por su infidelidad al tomar la cena del Señor. Aquí Pablo les dice a estos hombres
y mujeres que si no participan de manera digna son culpables del cuerpo y de la sangre de Cristo y comen y beben para condenación. Verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No importa cómo adoremos. Lo que acabamos de leer aquí del escrito del apóstol Pablo, suena esto como si nuestra participación de la cena del Señor no afecta nuestra salvación eterna. Pablo termina esto diciéndoles, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos muertos. Muchos estaban vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Hay muchos enfermos espirituales. Hay muchos debilitados espirituales. Y hay muchos que ya duermen espiritualmente. O sea, pues, ya se habían muerto espiritualmente. Sí, hermanos, mi adoración afecta mi salvación. No podemos adorar a Dios de cualquier manera. No podemos adorar a Dios acorde a nuestro capricho y antojo. Solo podemos adorar a Dios como Él lo ha mandado. Dios les bendiga.